El karma no es una fuerza mística del universo esperando el momento perfecto para vengarse de ti. El karma es tu propio inconsciente creando, con precisión quirúrgica, las condiciones exactas para que experimentes aquello que proyectas en otros. Es por eso que esa persona que te traicionó hace 5 años está ahora pasando por la misma traición, llorando las mismas lágrimas que tú lloraste. Es por eso que tu ex jefe, ese tirano que convirtió tu vida en un infierno, despertó un día descubriendo que todos a su alrededor le habían dado la espalda, exactamente como él hizo con ustedes durante años. Y es por eso que tú, que siempre fuiste generoso incluso cuando nadie estaba mirando, sigues encontrando personas que aparecen en tu vida en los momentos más inesperados para ayudarte. No es magia, no es casualidad, es psicología pura funcionando como un reloj suizo. Pero aquí viene el giro que va a explotar tu mente, esa justicia cósmica que tanto esperas no viene de afuera. Viene de dentro de ti. Tu inconsciente es una máquina de karma funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, creando sincronicidades que parecen imposibles, pero siguen una lógica psicológica perfecta. Piensa en esto. ¿Cuántas veces ya te sorprendiste pensando, esa persona va a recibir lo que se merece, y meses después descubriste que realmente lo recibió? ¿Cuántas veces sentiste que el universo finalmente hizo justicia cuando alguien que te lastimó pasó por algo similar? ¿Cuántas veces te sorprendiste con casualidades tan perfectas que parecían orquestadas por alguna fuerza superior? Si ya te indignaste pensando, ¿por qué las personas malas siempre salen adelante mientras yo, que soy una buena persona, sufro? Si ya sentiste esa satisfacción secreta, que jamás admitirías públicamente, cuando finalmente viste a alguien cruel recibiendo el karma de la vida, o si ya te intrigaron esas casualidades imposibles que suceden en tu vida, prepárate para una revelación que va a cambiar completamente tu relación con la realidad. Porque hoy vas a descubrir que tu psique es una máquina de karma mucho más sofisticada, precisa y eficiente que cualquier fuerza cósmica que puedas imaginar. Y más, vas a entender por qué algunas personas parecen vivir una vida de suerte constante, mientras otras están siempre enfrentando los mismos problemas repetidamente. La diferencia no está en las estrellas, no está en el destino, no está en la suerte. La diferencia está en la programación psicológica inconsciente. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, dediqué mi vida entera analizando los sueños más bizarros de la humanidad, descifrando los mitos más antiguos de todas las culturas, sumergiéndome en los abismos más oscuros de la psique humana y mapeando los territorios inexplorados del inconsciente, pero nada, absolutamente nada, me fascina tanto como observar la capacidad extraordinaria que tienen ustedes de crear su propio destino sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Han transformado sus mentes en laboratorios de sincronicidad. Cada pensamiento obsesivo, cada juicio que hacen, cada patrón emocional que repiten está enviando señales al universo que regresan a ustedes de formas que parecen mágicas, pero siguen leyes psicológicas precisas. Es como si fueran científicos cósmicos conduciendo experimentos 24 horas al día, pero sin conciencia de que son los propios científicos. Hoy, en este diván cósmico, voy a revelar la verdad más incómoda y liberadora sobre el karma. No viene de una fuerza externa justiciera. No viene de divinidades irritadas o de energías cósmicas equilibrando la balanza universal. El karma viene de dentro de ustedes, de la forma como su psique procesa, proyecta y atrae la realidad externa. Ustedes son simultáneamente el juez, el reo y el ejecutor de su propia justicia kármica. Y la belleza de esto es que, cuando finalmente entienden este mecanismo, ustedes ganan el poder de reprogramarlo completamente. Y antes de que piensen que estoy exagerando o que esto es solo otra teoría psicológica abstracta, déjenme hacer una promesa, quédense hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la fórmula de la sincronicidad magnética, un mecanismo psicológico tan contraintuitivo y poderoso que puede literalmente transformar cualquier patrón destructivo de su vida en una fuerza de atracción positiva. Es el secreto mejor guardado de personas que parecen vivir en armonía constante con la vida, que siempre tienen suerte, que siempre encuentran a las personas correctas en el momento correcto,
que siempre reciben oportunidades inexplicables. Esta fórmula es tan eficaz que, una vez que la comprenden y aplican conscientemente, nunca más miran los problemas de la vida de la misma forma. Comienzan a ver cada obstáculo como un regalo disfrazado, cada persona difícil como un maestro cósmico, y cada aparente injusticia como una oportunidad de crecimiento que está alineada perfectamente con lo que más necesitan aprender. Y si son nuevos aquí en el canal, consideren suscribirse, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psique humana para transformar radicalmente su relación con la realidad. Aquí no hacemos autoayuda superficial, hacemos arqueología del alma para desenterrar los tesoros psicológicos que ya poseen, pero olvidaron que poseen. Antes de continuar, necesito explicar dos conceptos que son la clave de todo, la proyección y la sincronicidad. Y no se preocupen, voy a traducir este lenguaje psicológico para algo que hasta mi abuela suiza entendería. La proyección es como un proyector de cine dentro de su mente. Todo aquello que no aceptan o no reconocen en ustedes mismos, sus cualidades, defectos, miedos, deseos, su psique lo proyecta en otras personas, como si fuera una película. Es por eso que esa persona que los irrita profundamente en el trabajo probablemente tiene características que ustedes tienen, pero se niegan a admitir. Imaginen que siempre se consideran una persona muy organizada y disciplinada. De repente, aparece un colega que es aún más organizado que ustedes, y eso los molesta terriblemente. ¿Por qué? Porque le está reflejando una parte suya que no quieren ver, tal vez su perfeccionismo excesivo, o su rigidez. Su mente proyecta en él aquello que les molesta de ustedes mismos. Ahora viene la parte interesante, la sincronicidad. Este es un concepto que yo creé para explicar esas casualidades que parecen imposibles. ¿Saben cuando están pensando en alguien y esa persona los llama? O cuando necesitan una respuesta y, casualmente, encuentran exactamente lo que necesitan. Eso no es casualidad, es sincronicidad. La sincronicidad es como si el universo externo fuera un espejo de su universo interno. Cuando su psique está alineada con algo, comienzan a atraer eventos, personas y situaciones que están conectados con ese estado interno. Es como si fueran un imán emocional. Ahora imaginen lo que sucede cuando combinan proyección con sincronicidad. Crean un sistema perfecto de karma psicológico. Todo aquello que proyectan en otros, lo bueno y lo malo, vuelve a ustedes a través de eventos sincronísticos. Es el universo siendo el espejo perfecto de su psique. Ahora viene la parte divertida. Déjenme mostrarles cómo funciona este mecanismo en la vida moderna, porque han transformado el karma en una especie de Netflix psicológico, siempre esperando el próximo episodio de la justicia cósmica. Observen esta escena que veo todos los días. Marta, de 47 años, está furiosa porque su cuñada siempre consigue las mejores promociones en el trabajo, sin merecerlo. Marta pasó los últimos 2 años hablando mal de esa cuñada a cualquier persona que quisiera escuchar. Es falsa. Le hace la pelota al jefe, no tiene competencia. ¿Resultado? El mes pasado, Marta fue despedida porque descubrieron que estaba esparciendo chismes en la oficina y creando un ambiente tóxico. ¿Karma? No, mis queridos. Pura proyección y sincronicidad en acción. Marta estaba proyectando en la cuñada su propia sombra, su envidia, su necesidad de ser reconocida, su tendencia a manipular situaciones. Y a través de la sincronicidad, atrajo hacia sí exactamente aquello que estaba proyectando en otros: traición, pérdida de confianza, aislamiento social. O vean este caso aún más fascinante. Roberto, de 52 años, siempre se enorgulleció de ser un marido fiel y juzgaba severamente a todos los amigos que traicionaban a sus esposas. Esos hombres no tienen carácter, decía. ¿Cómo pueden destruir una familia así? 3 meses después, Roberto descubrió que su esposa tenía una aventura desde hace 2 años. ¿Casualidad? Por favor.
Roberto estaba proyectando su propia sombra sexual, sus deseos reprimidos, sus fantasías no admitidas, en otros hombres. Y su obsesión por juzgar la infidelidad ajena creó una sincronicidad perfecta, atrajo a su vida exactamente aquello que más temía y condenaba. Es como si fueran detectives cósmicos investigando crímenes que ustedes mismos cometen inconscientemente. El universo no se está vengando de ustedes, ustedes se están vengando de ustedes mismos a través del mecanismo más sofisticado que existe, la propia psique. Y lo más irónico es que hacen esto mientras publican frases motivacionales sobre energía positiva en WhatsApp. Es como tratar de adelgazar comiendo chocolate dietético, técnicamente posible, pero están perdiendo el punto principal. Pero el análisis no para en Jung. Si mi contemporáneo Friedrich Nietzsche viera esto, se reiría con una de sus carcajadas filosóficas y diría, miren, el eterno retorno no es una teoría cósmica, es una realidad psicológica cotidiana. Nietzsche hablaba sobre el eterno retorno como la idea de que todo en la existencia se repite infinitamente. Pero no sabía que ustedes transformaron esto en un reality show personal. Cada patrón que no reconocen en ustedes mismos vuelve para perseguirlos de forma diferente, pero con la misma esencia. El hombre que critica a las mujeres interesadas siempre atrae relaciones donde es usado financieramente. La mujer que juzga a otras por ser demasiado emotivas siempre termina en situaciones donde sus emociones son invalidadas. El padre que critica a los jóvenes por ser irresponsables descubre que su hijo adolescente está haciendo exactamente las mismas cosas que él hacía en la juventud, pero que se niega a recordar. Es el eterno retorno nietzscheano operando a través de la proyección jungiana. Están atrapados en un bucle psicológico donde repiten los mismos patrones hasta que finalmente los reconocen e integran conscientemente. Nietzsche decía, conviértete en quien eres. Pero ustedes pasan toda la vida huyendo de quienes son, proyectando en otros aquello que no quieren ver en ustedes mismos. Y entonces se sorprenden cuando la vida los obliga a encontrarse cara a cara con esas proyecciones. El karma no es más que la vida tratando desesperadamente de hacer que evolucionen psicológicamente. Cada persona que los irrita es un maestro disfrazado. Cada situación que los frustra es una oportunidad de integración. Cada injusticia que sufren es en realidad una invitación para mirar hacia adentro y preguntarse, ¿dónde yo también hago esto? Pero en lugar de agradecer a estos maestros cósmicos, prefieren quejarse de ellos en el grupo familiar de WhatsApp. Es como ir al gimnasio y quejarse de que los ejercicios son difíciles. Llegamos ahora al momento más crucial de este viaje psicológico, al punto de inflexión donde pueden finalmente romper este ciclo hipnótico y liberarse del karma negativo que ustedes mismos alimentan desde hace décadas. La respuesta es simultáneamente más simple e infinitamente más desafiante que cualquier gurú de autoayuda haya tenido jamás el valor de admitir. La verdadera liberación comienza con una confesión brutal para ustedes mismos, dejen de buscar al villano de la historia allá afuera y tengan el valor hercúleo de reconocer que todo aquello que los molesta, irrita, frustra o enfurece en otros también existe dentro de ustedes, en algún grado, de alguna forma. Esto no significa que sean personas terribles, por el contrario, significa que son seres humanos completos, con toda la gama de posibilidades humanas, luz y sombra, virtudes y defectos, grandeza y mezquindad. Cuando Laura, una ejecutiva de marketing de 46 años, finalmente tuvo la honestidad de admitir que también tenía tendencias manipuladoras como su hermana gemela, a quien había pasado 15 años criticando y evitando, algo extraordinario sucedió. En lugar de continuar atrayendo personas manipuladoras a su vida personal y profesional, jefes autoritarios, amigas falsas, novios que jugaban con sus sentimientos, comenzó a atraer personas genuinas que, como ella, estaban trabajando activamente para ser más transparentes y honestas en sus relaciones. Fue como si Laura cambiara de canal en el universo. En lugar de sintonizar en la frecuencia de la crítica y proyección, pasó a transmitir en la frecuencia de la auto-honestidad y crecimiento. Y el universo,
siendo el espejo perfecto que es, comenzó a devolverle relaciones basadas en esa misma calidad. Cuando Ramón, un abogado de 59 años, dejó de criticar obsesivamente a los jóvenes irresponsables y sin foco de hoy en día, y tuvo el valor de reconocer que su furia venía de la nostalgia reprimida por su propia juventud que él desperdició siendo excesivamente serio y responsable, experimentó una transformación que lo tomó completamente por sorpresa. En lugar de continuar teniendo conflictos constantes con personas más jóvenes, practicantes que lo irritaban, hijos que se rebelaban contra sus consejos, yernos que nunca eran lo suficientemente buenos, Ramón comenzó a ser buscado espontáneamente como mentor por jóvenes profesionales que genuinamente respetaban su experiencia y querían aprender de sus errores y aciertos. El cambio fue tan dramático que Ramón me confesó, en una de las sesiones imaginarias que tenemos, Jun, es como si hubiera pasado toda la vida empujando a las personas lejos y de repente comenzaron a acercarse naturalmente. Y aquí está la fórmula que tanto quieren, integración igual a liberación. Cuantos más aspectos de su personalidad reconocen y aceptan conscientemente, los admirables y los menos admirables, los que les gusta mostrar y los que prefieren ocultar, menos necesidad tienen de proyectar esas características en otros. Y cuando dejan de proyectar, automáticamente dejan de atraer situaciones que reflejen esas proyecciones. Es como limpiar los lentes de los anteojos después de años usando anteojos sucios. Cuando los lentes están empañados por años de proyecciones, ven defectos, amenazas y problemas en todo lo que miran. Cuando finalmente limpian los lentes de la percepción, descubren que muchas de las manchas que veían en la realidad estaban, en realidad, en el vidrio de la propia percepción. El verdadero karma positivo, esa expresión que tanto les gusta usar, sucede cuando se convierten en observadores compasivos de ustedes mismos. En lugar de ser jueces implacables, sea de ustedes mismos o de otros, se transforman en científicos curiosos de la propia experiencia humana. Y así, mis queridos analizandos virtuales, llegamos al final de este viaje de descubrimiento que espero haya sido tan revelador para ustedes como fue fascinante para mí observarlos durante todos estos años. La conclusión es simultáneamente simple de entender y revolucionaria en la aplicación. El universo no es un juez cósmico que distribuye premios y castigos basado en un sistema de moralidad divina. El universo es un espejo neutro, preciso e implacablemente honesto que refleja de vuelta hacia ustedes, a través de sincronicidades imposibles de ignorar, exactamente aquello que son en los niveles más profundos de la psique. Lo que llaman románticamente karma es en realidad el mecanismo más sofisticado de evolución psicológica que existe en la experiencia humana. Cada persona que los irrita está funcionando como un maestro disfrazado, forzándolos a confrontar aspectos de ustedes mismos que preferirían mantener ocultos. Cada situación que los frustra es una oportunidad brillantemente orquestada de crecimiento personal. Cada aparente injusticia que sufren es una invitación urgente de la vida para abandonar la posición cómoda de víctima y asumir el papel mucho más desafiante de creadores conscientes de su propia realidad. La llamada venganza silenciosa del universo no es un castigo misterioso viniendo de fuerzas externas. Es un regalo extraordinariamente elaborado, la oportunidad constante y renovada de conocerse más profundamente, de integrar conscientemente sus sombras psicológicas, y de convertirse en seres humanos más completos, auténticos y, por lo tanto, más poderosos en su capacidad de crear una vida alineada con quienes realmente son. Durante estas décadas observando la comedia y tragedia humanas, descubrí algo que me llena de admiración: ustedes no son víctimas pasivas de fuerzas cósmicas caprichosas. Son artistas inconscientes creando obras maestras de complejidad psicológica a través de sus patrones mentales, emocionales y comportamentales. Son escultores de la realidad moldeando cada día la arcilla de la experiencia a través de sus proyecciones, creencias y frecuencias internas. Cuando finalmente comprenden esto, no solo intelectualmente, sino visceralmente, en cada fibra del ser, ganan acceso al mayor superpoder que un ser humano puede poseer, la capacidad de transformar radicalmente su vida externa cambiando primero, con coraje y honestidad brutal, su relación interna consigo mismos.
No es autoayuda superficial prometiendo resultados mágicos en 21 días. Es trabajo arqueológico del alma, excavando capa por capa las verdades que enterraron sobre ustedes mismos. No es pensamiento positivo fingiendo que la sombra no existe. Es integración consciente, abrazando con compasión todos los aspectos de la personalidad, transformando enemigos internos en aliados poderosos. La fórmula de la sincronicidad magnética que prometí revelar es esta, y anótenla bien porque va a cambiar completamente cómo se relacionan con la realidad: reconocimiento honesto más aceptación compasiva más integración consciente igual a atracción alineada. Cuando dejan de luchar contra quienes son y comienzan a trabajar conscientemente con toda la gama de la experiencia humana que llevan dentro de ustedes, se convierten en imanes para experiencias que reflejen esa misma calidad de autenticidad y plenitud. Ahora, antes de despedirme, necesito hacer la pregunta más importante de todas, la pregunta que puede marcar el inicio de una nueva era en su vida, después de todo lo que descubrieron hoy sobre el funcionamiento real del karma psicológico. ¿Qué patrón repetitivo en sus vidas están finalmente listos para reconocer, aceptar e integrar conscientemente? ¿Qué persona que los irrita constantemente está en realidad reflejando un aspecto de ustedes mismos que no quieren ver? ¿Qué situación frustrante que se repite en sus vidas está tratando de enseñarles algo fundamental sobre quienes realmente son? ¿Qué injusticia que sufrieron recientemente puede ser en realidad un espejo perfecto de algo que ustedes hacen con otros, pero se niegan a admitir? Compartan sus descubrimientos en los comentarios, y sean valientemente honestos, porque aquí estamos todos juntos en esta gran terapia colectiva que es la vida humana. No tengan miedo de ser vulnerables, la vulnerabilidad es el precio de la autenticidad, y la autenticidad es el precio de la libertad. Si esta inmersión en las profundidades de la psique los hizo cuestionar verdades que consideraban absolutas, si los hizo ver su propia vida con ojos completamente nuevos, si los inspiró a asumir responsabilidad total por la obra de arte que es su existencia, dejen su like para que más personas tengan acceso a este conocimiento transformador. Compártanlo con alguien que saben que necesita dejar de culpar al mundo por sus patrones repetitivos. Y suscríbanse al canal para continuar este viaje de descubrimiento, porque cada semana nos sumergimos aún más profundo en los misterios de la psique humana para revelar los secretos que ya saben, pero olvidaron que saben. Y recuerden esta verdad final que quiero dejar grabada en sus almas: el universo nunca está conspirando contra ustedes. Está eternamente conspirando a favor de que se conviertan en la versión más completa, auténtica e integrada de ustedes mismos. La única pregunta que queda es: ¿tienen valor suficiente para aceptar esta invitación a la grandeza? Hasta nuestro próximo diván digital.